Bien, bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de aplicación del análisis complejo en la vida cotidiana. Mi equipo está conformado por Ernesto Adrián Castañeda Rodríguez, José Juan Arteaga Martínez, Carlos Gael Cárdenas Arte y Carlos Ezequiel López Neri. Y yo me voy a encargar de hablarles sobre lo que es la introducción. Vamos a pasar a ello. Bueno, cuando escuchamos análisis complejo, muchos pensamos en fórmulas raras con números imaginarios que parecen no tener nada que ver con la vida real, pero lo cierto es que esta parte de las matemáticas tiene aplicaciones muy importantes en nuestro día a día, aunque no siempre nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando encendemos una lámpara, conectamos el cargador del celular, estamos usando energía eléctrica que viaja en forma de corriente alterna. Para que esa electricidad llegue bien a nuestras casas, se necesita un análisis muy preciso de cómo se comportan en los cables, y ahí es donde entran los números complejos. En esta presentación lo que vamos a hacer es vamos a hablar y vamos a ver cómo el análisis complejo ayuda a entender y resolver problemas en sistemas eléctricos de una manera mucho más simple y rápida. Vamos a tomar un ejemplo concreto y hacer algunos cálculos para ver cómo se aplica todo esto en cuestión a la vida real. Continuando con el tema del ejemplo, ¿cómo se usa el análisis complejo en este ejemplo? En lugar de trabajar con funciones senoidales directamente que pueden ser difíciles de manipular, se representa la corriente y los voltajes como fasores. Los fasores básicamente son números complejos. Esto simplifica mucho los cálculos, especialmente en circuitos con resistencias, inductancias y capacitores. En los sistemas de corriente alterna, tanto la tensión como la corriente varían en el tiempo siguiendo una forma senoidal. Por ejemplo, B de t igual a B sub 0 por coseno de omega t más pi. Estas funciones son útiles para describir cómo varían los valores eléctricos, pero cuando hay varios componentes, como resistencias, bobinas o capacitores, las ecuaciones se vuelven complejas, ya que hay que manejar desfases de tiempo, derivadas e integrales constantemente. ¿Por qué es útil usar números complejos? En este caso, siguiendo también lo del ejemplo, y como primer punto tenemos que evita hacer derivadas e integrales cada vez que cambie un componente. Otro punto es que facilita el diseño de sistemas eléctricos como mejor eficiencia enérgica. Otro es que permite calcular ángulos de desfase entre corriente y voltaje. Y por último, hace posible la simulación de circuitos en software como MATLAB, Multisim o SPICE. Bueno, buenas noches, maestra. Mi nombre es Carlos Ezequiel. Yo voy a presentarle la parte de cálculos y análisis con ejemplo, ¿no? Bueno, empezamos suponiendo que tenemos un voltaje y una corriente dadas de esta forma. Voltaje inicial, coseno de la frecuencia angular por T. Y la corriente dada por I0 o I sub 0 coseno de frecuencia angular T más el ángulo. Pues bueno, ambos podemos representarlos de esta forma. Esto va a ser importante un poco más adelante en el ejemplo. Y bueno, en un circuito RLC se tiene una impedancia compleja dada por, por la resistencia y por la inductancia, ¿no? Y la capacitancia. Bueno, la fórmula sería Z. Z es la impedancia compleja. Y pues bueno, sería la dada por la resistencia más la frecuencia angular por la inductancia por J o I, no sé, depende de dónde estamos leyendo, menos J sobre la frecuencia angular por la capacitancia. Un ejemplo, dado estos datos, por ejemplo, resistencia tenemos 10 ohms, aquí tenemos 0.05 henrios, perdón, sí, henrios, aquí 100 microfaradios, frecuencia de 60 Hz, bueno, transformado a la frecuencia angular sería 120 pi radianes sobre segundo y el voltaje sería B120, ¿no? Y bueno, con estos datos nosotros ya podemos calcular lo que es la impedancia, ¿no? Sustituyéndolo de la fórmula anterior. Aquí cambiamos los datos, donde aquí están los 10 ohms, el voltaje, y bueno, sustituyendo los datos, eh, nos da aproximadamente 10 menos
J 7.65 ohms, ¿no? O bueno, 7.65 J ohms. Para calcular la magnitud, agarramos lo que viene siendo los números que tenemos aquí en la impedancia y los metemos al cuadrado en una raíz cuadrada, ¿no? Agarramos el 10 y el 7.65 para calcular la magnitud. Uy. Entonces, bueno, haciendo aquí la operación, 10 al cuadrado menos, bueno, aquí da igual si es menos o más, 7.65 al cuadrado nos daría raíz de 158.52, que bueno, es una aproximada de 12.59 ohms. Para la corriente fasorial, ajá, eh, vamos a usar la fórmula normal, nomás que en vez de la resistencia vamos a usar la impedancia. Sustituyendo los valores, pues tenemos que son los 120 volts entre la impedancia este, ¿cómo? Compleja. Ajá. Y bueno, aquí tenemos sustituyendo los valores. Multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado. De esta forma. Multiplicamos arriba y abajo por el mismo número que tenemos aquí abajo. Nada más que en positivo para que sea el conjugado, ¿no? Podamos eliminar los factores. Y bueno, sustituyendo nos daría un aproximado de 7.57 más 5.79 amperes, ¿no? ¿Y cómo se lee esto? Bueno, la magnitud de la corriente, de la misma forma que lo sacamos con la magnitud de la impedancia, agarramos la parte numérica del resultado y, bueno, le vamos al cuadrado y en una raíz, ¿no? Y nos da 9.5 amperes. Y para el ángulo de desfase usaríamos el tangente a la menos 1 de la parte numérica, ¿no? De la magnitud, perdón, de la corriente. Dividimos y sacamos tangente menos 1 y nos dice que es un 37.5 grados. Esto sería todo de mi parte y a continuación mi compañero va a presentar la conclusión. Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Gael Cárdenas Zárate del grupo Quinto F y yo les voy a explicar la conclusión acerca de nuestro tema. Como vimos, el análisis complejo no es solo teoría complicada, es una herramienta muy útil que se usa todos los días para resolver problemas reales. Gracias a los números complejos, los ingenieros pueden analizar cómo es que se comporta la corriente en un circuito, cómo es que afecta la resistencia, la inductancia o un capacitor y tomar decisiones para que todo funcione bien. Esto se aplica no solo en electricidad, sino también en muchas otras áreas como la electrónica, las telecomunicaciones, el diseño de motores y hasta en aplicaciones médicas o simulaciones por computadora. En resumen, el análisis complejo hace que cosas que usamos todos los días como la luz, los electrodomésticos o el Internet funcionen correctamente. Aunque no lo notemos, por eso entender un poco cómo funciona esta herramienta nos da una mejor idea del papel que juegan las matemáticas en la tecnología que nos rodean. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte, por mí, por mis compañeros. Espero y el tema haya sido de su agrado y les haya quedado claro cómo es que las matemáticas influyen mucho en nuestra vida diaria con estos ejemplos que dimos. Muchas gracias.